Pues empezamos la entrevista. Santiago, es un placer tenerte en Delirium Nostri, conocerte y que nos cuentes todo tu mundo, todo lo que gira alrededor de tu trabajo. Para empezar, para presentarte a nuestros oyentes, eres licenciado en periodismo, pero ¿cómo te sientes atraído por la escritura y más en concreto por la escritura de novela histórica? Pues muchísimas gracias, Laura. Es una buena pregunta esa. Yo desde pequeñito, desde que era muy pequeño, siempre he sido una persona muy curiosa. Sí. Y en esa parte de curiosidad en mí, en mi ser, la sació la novela histórica, porque yo desde pequeñito siempre he pensado, básicamente, que historia es igual a cultura, realmente. Porque es que en historia está la política, está la religión, está la lucha de sexos, está el apartheid, está todo lo que tú quieras, está dentro de la historia. Ujú. Y así es como me siento atraído por la historia. Y luego, en concreto, ¿cómo me siento atraído particularmente por la Revolución Francesa? Pues Sí, como tú bien has dicho, Laura, yo estudié periodismo y sí. posteriormente un máster de periodismo cultural. Ujú. Y ahí es cuando vengo a encontrarme con la figura de Jean-Paul Marat, que es periodista, que fue la primera figura que encontré en la Revolución Francesa y me sedujo mucho, la verdad. Interesante. Y como autor, ¿cómo te definirías? Pues qué buena pregunta, qué interesante. Yo como autor me definiría mmm, básicamente en en dos secciones o dos términos. El primero, exquisitez o pulcritud, y el segundo, buscador incansable o buscador infatigable. Ujú. Y yo diría que un poco entre esas dos aguas sería entre las que vamos navegando. Un intento de algo literariamente bien hecho, bien definido, y por el otro lado, un intento de ser un buscador de algo. Y en esa búsqueda de tu voz propia, ¿qué autores, además del que nos has nombrado, te han influenciado a la hora de escribir? No sé si tienes algún autor actual que nos puedas recomendar. Sí, sí. Pues mira, Laura, es una gran pregunta. A mí como autores que me han influenciado, sobre todo destacaría, sobre todo, dos, que son el canon clásico, y es que soy muy clásico, muy de la vieja escuela, bueno, y moderna al mismo tiempo, como todo gran lector que se precie. Yo, de la vieja escuela, digamos, diría dos, que son primeramente Víctor Hugo con Los Miserables, Ujú. y luego, como no, clásico donde los haya, Marcel Proust. Que te proporciona esta etapa. Pues, pues fíjate que, Laura, esta etapa a mí me proporciona muchísimas cosas y no te lo voy a contestar yo. Te lo voy a contestar con la cita de otro experto, en este caso un profesor universitario de la Universidad estadounidense de George Mason, que se llama Jack Spencer. Ujú. Esta cita, recuerdo que yo estaba en el colegio estudiando y esta cita un día la leí y me la topé en clase de historia y me llamó muchísimo la atención, fue lo que hizo que me enamorase de la Revolución Francesa. Ujú. Paso a leeros la Laura. Sí. Jack Spencer, profesor de la Universidad estadounidense George Mason. Fíjate que cita, ¿eh? La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Ujú. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Ujú. Fíjate qué potente y que acabo el capitalismo, la revolución industrial, tildarlo sencillamente, bueno, sencillamente entre comillas, ¿no? De avances. O Ujú. sea, lo que tiene que ser la revolución francesa, pues que eso sea un acontecimiento y algo tan potente como el capitalismo, la revolución industrial que han marcado nuestra era, nuestro siglo y nuestros siglos, sean simplemente avances. Sí. O sea, imagínate lo que tiene que ser en proporción la revolución francesa. Y una etapa tan importante dentro de la historia que todos los hemos estudiado, ya sea en el colegio, en el instituto, incluso en la universidad. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Qué anécdota que no sepa todo el público que nos pueda escuchar hoy? Ujú. Pues, pues obviamente yo como he estado familiarizándome con el tema, en anécdotas podría contar unas cuantas. Por ejemplo, te puedo contar
te puedo hablar, mira, te puedo hablar, por ejemplo, una anécdota que no todo el mundo sepa, concretamente un personaje histórico, concretamente es Danton. Juraría que es Danton, es que claro, como tienen todos sus tributos, ¿sabes? Sí. Puede ser Danton, puede ser Marat, puede ser Robespierre, juraría que es Danton. Se le, solo tiene una estatua y esa estatua está, fíjate Laura, seguro que no adivinarías dónde está. Esa estatua está en Rusia, o sea, fíjate, no en Francia, no en Europa, en Rusia, y esa estatua es no de oro, no de marfil, no de cobre, ya sustrayéndonos a todo lo político, simplemente como punto, allí lo que impone es el comunismo. Sí. Con lo cual esa estatua, básicamente, fíjate qué sorprendente, Laura, a que no sabes en qué la construyen. ¿En qué? Sorpréndeme. La construye el pueblo y la construye en barro, o en alquitrán, o en arcilla, o en hormigón. O sea, no la construye en oro, no la construye en mármol, la construye en arcilla, barro. Ajá. Caray, ¿y cómo se sienten identificados el pueblo ruso por esta figura? Pues básicamente, por todos los avances que se consiguieron durante la Revolución, todos esos personajes cumplen, porque como tú bien sabes, Laura, y como sabrán todos los oyentes que están escuchándolo, la Revolución Francesa al final es un canto al pueblo, es un canto al pueblo francés. Y básicamente Rusia es lo que pretende, un canto al pueblo ruso, un pueblo identificado con otro pueblo, sentir identificado, sentir, al final vendría a ser eso. ¿Y qué enseñanza de la Revolución Francesa crees que hoy en día deberíamos de potenciar más ¿Qué enseñanza deberíamos de potenciar más? en nuestro día a Pues día? fíjate, sí, pues a día de hoy de la Revolución Francesa se pueden aprender bastantes cosas, porque fíjate, la Revolución Francesa acabó con la desigualdad entre las clases sociales, estableciendo así nuevos derechos para los ciudadanos, obteniéndose un fruto como es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, básicamente yo creo que la mayor enseñanza que deja la Revolución Francesa es el hecho de que todos, o sea, hay muchísimas cosas, podría citar muchas cosas, pero yo creo que lo que tiene más valor y más importancia es el hecho de que, seguro que tú recuerdas cómo iba el feudalismo, cómo iba la época absolutista, que es Sí. lo que prefería todo este periodo, creo que lo más valioso y lo más importante es que ya es un avance a nivel social, es que ya no somos súbditos, somos ciudadanos. De hecho, te cito, Laura, un ejemplo para que veas hasta dónde llega. Aquí en España, si tú ojeas un poquito todo el tema oposiciones, todo el tema administración, Sí. a los españoles se les llama y se les considera ciudadanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y te acabo. Que en nuestro siglo XXI todo esto es una reminiscencia de la Revolución Francesa. O sea, realmente a día de hoy seguimos teniendo que agradecer y que aprender. Súper interesante y merece la pena investigar y también investigar de la mano de tu obra porque en la actualidad estás trabajando con varias becas. ¿Qué supone trabajar investigando con un respaldo como este? Sí, mira, pues en la actualidad básicamente, ahora que he sacado el tema, Laura, te cuento un poquito, ¿vale? Vale. Mira, yo soy escritor de novela histórica y experto en Revolución Francesa. Bueno, experto estoy empezando, obviamente a futuro, si sigo leyendo, si sigo informándome, si sigo aprendiendo, porque yo os he traído en datos curiosos, aspiro a ser un experto. Obviamente, uno no puede serlo nada más empezar, pero por ejemplo, te sigo dando unas pinceladitas. Ahora mismo estamos planeando una posible serie en YouTube que va a depender de muchas cosas. Estamos pensándolo y ahora mismo lo que tenemos son redes sociales que concretamente son Facebook y LinkedIn, que no te puedo decir que todavía sean potentes como tal porque estamos incipientes, estamos nacientes, pero que ya contamos con redes sociales dedicadas al asunto y a futuro lo que se planea concretamente es todo esto que te estoy diciendo,
y además una serie de libros en ciernes que se va a llamar de la siguiente manera. Tiempos convulsos, historia de la Revolución Francesa.